Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo, profundo y desapasionado de los problemas estructurales que aquejan a la sociedad contemporánea dominicana, pero sobre todo también desde una mística y de una filosofía de rendir tributo a las figuras que en los diversos fastos de la historia nacional han hecho posible la supervivencia de este hábitat geográfico. Esta noche me acompaña una vez más, y como es ya la costumbre establecida en esta especie de cenáculo histórico que es pasado y presente, me acompaña una vez más, como reitero, don Sergio Germán Medrano, con quien vamos a hablar sobre diversos temas de la sociedad dominicana y sobre todo aprovechando la cultura vivencial e histórica de don Sergio Germán Medrano, que como yo he señalado muchas veces en televisión y fui que lo di a conocer en una entrevista que me hizo el historiador y periodista don Víctor Grimaldi, él tiene el mérito frente a la historia contemporánea nacional de ser de los jóvenes dominicanos que participó activamente en el movimiento clandestino 14 de junio, que indudablemente fue el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó Rafael Leonidas Trujillo Molina durante toda su vigencia política en la sociedad dominicana, y así los testimonian diversos libros de ensayo sobre la historia, sobre la interpretación del pasado dominicano. Y digo que fui yo que quería conocer ese detalle, ese hecho específico, porque mucha gente en el país dominicano me preguntaban que no desconocían ese dato, porque don Sergio Germán Medrano, a diferencia de muchas personas que en un momento determinado de las luchas políticas en la República Dominicana hicieron presente y posteriormente ya al inicio de la apertura y la democracia han esgrimido esas luchas tendentes a pasar factura al Estado dominicano, y don Sergio Germán Medrano tiene esa peculiaridad que yo, Francisco Carvajal hijo, frente al país fue que reivindiqué ese crisol histórico que él posee, independientemente, como yo reitero, de ser un abogado de litigio de suma importancia en la apertura y la democracia. Porque, como reseñó con mucha propiedad y con mucho acierto el antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado dirigente político en la apertura y la democracia, y que tiene el mérito junto a su antiguo compañero de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, Jean Paul Wilson Delgado, de escribir los dos libros de ensayo que más éxitos editoriales han tenido en la apertura y la democracia, como es Trujillo, un monarca sin corona, y Trujillo, temido, querido y amado por otros, de Jean Paul Wilson Delgado. Y Euclides siempre ha señalado, Euclides Gutiérrez Félix, que el antitrujillismo en la apertura y la democracia se ha convertido en un negocio. Pero esta noche, independientemente de que, como siempre en nuestras conversaciones francas, abiertas y coloquiales que sostenemos ante el país, siempre caen esas pinceladas históricas, esta noche el motivo fundamental de la comparecencia de don Sergio Germán Medrano a este programa es para analizar un estudio que se realizó en el año 2016 sectorialmente de cómo visualizaba el futuro y el desarrollo de la sociedad dominicana, un sector importante de la juventud dominicana, y partiendo de los conceptos o los resultados que da ese estudio, es un estudio que debería ser alarmante en una sociedad como la nuestra, que en las últimas décadas ha registrado indudablemente un progreso material de cierta significación, y eso hay que reconocerle en la apertura y la democracia, el doctor Balaguer. Hay una serie de gobiernos como el del político que yo he señalado que ha sido más exitoso en la transición de la dictadura a la democracia, como Eduardo Leonel Fernández Reina. En esos gobiernos se registró un amplio crecimiento material en la sociedad dominicana, pero espiritualmente, y don Sergio esta noche nos va a analizar con esa visión y, como yo he señalado, con esa cultura vivencial y con esos crisoles, que como a pesar de ese inmenso progreso material que se registra en la sociedad dominicana, en muchas manifestaciones del espíritu, lo que hemos caído en un proceso de involución severo. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos en esos temas trascendentes de la vida dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente.
esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el programa del pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Muchas gracias por tus elogiosas palabras que considero que son un reconocimiento a una actividad, a una actitud ante la vida y ante los acontecimientos sociales y políticos de este país que en mi generación considerábamos que era un deber, que era una obligación patriótica, enfrentar al régimen de Trujillo, luchar contra la tiranía de Trujillo, luchar por el restablecimiento de las libertades públicas, porque terminara los saqueos del erario público, porque terminara la propiedad del Estado por parte de Trujillo y los grandes crímenes que cometía. Quiere decir que se trataba de una generación que correspondió al llamado de la historia, correspondió al llamado del patriotismo. Eso implicó grandes sacrificios, porque como tú sabes, en el movimiento revolucionario 14 de junio... Fueron hechos presos la mayoría de esos jóvenes. Y tu padre fue uno de los principales participantes, muy directamente y cercano de Manolo Tavares, que era el líder del movimiento. Y hubieron apresamientos, grandes torturas y muchos crímenes de los participantes, pero fue el movimiento que junto con la invasión de Maimón Esterondo del 1959, el movimiento revolucionario 14 de junio, el asesinato de las hermanas Mirabal en noviembre del 1960, fueron los desencadenantes de la acción heroica del 30 de mayo del 1961, que condujo al ajusticiamiento del tirano Trujillo y a la apertura de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y tú hiciste referencia al Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana del 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Ese estudio arroja resultados que realmente son estremecedores, lamentables y que le auguran a este país un futuro muy negativo. Por ejemplo, un aspecto que respecto al cual se encuestaron los jóvenes dominicanos es el clientelismo y la corrupción pública. Y tú sabes que un 56% de los jóvenes dominicanos encuestados estuvieron de acuerdo y justificaron el clientelismo y la corrupción pública en todas sus manifestaciones. Eso significa que la juventud, con el devenir del tiempo,
después de la muerte de Trujillo para después acá, del inicio de la etapa de libertad y democracia del pueblo dominicano, se supone que este país iba a evolucionar positivamente en el sentido de olvidar todos los males del futuro. Tú sabes que el clientelismo y la corrupción es un mal endémico de la cultura dominicana desde los tiempos de la independencia en adelante, e incluso de la misma era colonial. Pero se suponía que con la educación cívica, que es inherente al ejercicio de las libertades públicas, con la educación de los jóvenes para que amen su patria, para que actúen correctamente, para que respeten las leyes, para que respeten los principios de la moral, esto iba a cambiar. Sin embargo, 56% de esos jóvenes encuestados están de acuerdo con el clientelismo. ¿Qué significa eso? Que ellos consideran que las actividades públicas de la vida dominicana, de la sociedad dominicana, incluyendo la de los partidos políticos principalmente y las demás, pueden hacerse pagándole a las personas, convirtiéndolo en un cliente de uno y no un cliente de los ideales y de los principios de la democracia, de la moral y de la decencia. Quiere decir que ellos han visto durante decenios a los partidos políticos dándole dinero a la gente. Y un medio de movilidad social. No, pero dándole primero, eso comenzó dándole dinero a la gente para que fuera a las actividades de los partidos, no haciendo los partidos un trabajo de concientización política en apoyo de sus principios, en apoyo de sus ideales, sino que los partidos se constituyeron y comenzaron a buscar personas que los apoyaran y que crearan la imagen de un crecimiento, ¿verdad?, público, de una actividad política pública, sin tener una sustentación en principios e ideales, sino simplemente basado en el clientelismo, en que se le diera dinero, en que se le diera prebendas, regalías. Y por otra parte, independientemente de ese aspecto del clientelismo, está también el aspecto relativo a la corrupción en todas sus manifestaciones. ¿Qué significa eso? Que por eso es que yo siempre he dicho que uno de los principales problemas que tiene la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es que la corrupción no tiene sanción social. La corrupción no se sanciona socialmente. Una persona se premia. Se premia. Una persona. Aquí la riqueza fácil es premiada. Y una persona que se reconoce por su comportamiento corrupto, porque ha obtenido riqueza a través del saqueo de los bienes públicos o a través del engaño en la vida privada, a través de los negocios ilícitos, a través del tráfico de drogas, es una persona bien recibida socialmente. No se les rechaza. Entonces, como no hay rechazo social, pues los jóvenes lo que están viendo es que uno de los medios de lograr sus aspiraciones, que uno de los medios de lograr que lo que ellos desean ser en la vida, no importa que se haga a través del clientelismo, a través de la corrupción. Es decir, plegándose a los deseos de un político sin ninguna carisma, de un político sin ninguna preponderancia intelectual, sin ninguna preparación política, pero que sencillamente comienza a dar dinero para que sea su seguidor y para que le haga campaña en el barrio, para que le haga campaña en el parte. Ese joven es un joven que ha perdido ya las posibilidades de crear una conciencia social, una conciencia política, una conciencia ciudadana que estimule y proyecte la democracia en la República Dominicana, pero al mismo tiempo es un joven proclive a incurrir en actos de corrupción, porque no las está censurando, no censura la corrupción, no censura la obtención del dinero mal habido, sino que considera que en muchas de sus manifestaciones es aceptado. Entonces, óyeme, eso es un augurio pero muy lamentable para la República Dominicana, para nuestra sociedad. Eso es un punto fatal.
en nuestra historia, que se haya llegado a un momento en la evolución de nuestra sociedad en que los jóvenes, la mayor parte de los jóvenes, estén pensando que el clientelismo político y la corrupción pública son actuaciones aceptables. ¿A qué factores, circunstancias o hechos, don Sergio Germán Medrano, usted, investido de esa cultura vivencial y de esos crisoles históricos, usted atribuye a ese proceso de involución tan severo que haya recibido la juventud, que se haya registrado en la juventud dominicana en las últimas décadas? Porque ustedes, independientemente, no hay un hecho concreto y específico, independientemente de la visión del mundo y de la sociedad que uno tenga y de la visión de la era de Trujillo, ese amor pristino, ese amor a la patria que los jóvenes como usted mostraron en ese contexto histórico dominicano, ese contexto evolutivo de los años, principios, finales de la década del 50, principios de la década del 60, responde en parte a las enseñanzas que se recibió en la escuela de la instrucción pública en la era de Trujillo. Y hoy hablaba alguien en televisión hablando de la calidad de la instrucción. Era una escuela manipulada, que se diga, pero se enseñaba moral y cívica. Entonces viene la apertura y la democracia, que da la paradoja, que da la contradicción, que entonces, fíjese que los últimos jóvenes que tuvieron una conciencia crítica depurada, que fueron la mayoría de los izquierdistas que en los 12 años enfrentaron al doctor Balaguer, era una reminiscencia del 14 de junio, porque esos muchachos también pertenecieron al 14. Entonces, ha habido un proceso total de involución, porque ya esa juventud con esa conciencia crítica no aparece hoy. Y la juventud se ha enganchado, y prueba de eso son los resultados de ese estudio alarmante que usted ha señalado. ¿A qué usted atribuye los factores o circunstancias que nos haya llevado a ese proceso de involución en el espíritu crítico de los jóvenes dominicanos frente a los problemas estructurales de la sociedad dominicana contemporánea? Bueno, la era de Trujillo fue una época que totalizó el trujillismo, la dictadura, totalizó la vida pública dominicana. Sin embargo, los profesores en las escuelas y los padres en el hogar, aun cuando tuvieron que someterse al silencio que imponía la dictadura en los aspectos políticos y que obligaba a que únicamente se endiosara y se realzara la figura de Trujillo, fueron muy cuidadosos en impartir principios morales en las escuelas y principios morales en el hogar. Principios de que habían mandamientos que no estaban dentro de la estructura del régimen trujillista, que había que transmitirle y enseñarle a los niños y a los jóvenes. Y así lo hicieron. Lo enseñaron en la escuela, enseñaron la educación cívica, enseñaron la educación en el hogar de nuestros padres. Luego de la muerte de Trujillo, comenzó paulatinamente una relajación de esa enseñanza. Comenzó a descuidarse esa enseñanza. Entonces comenzaron a pensar aquí que había que organizar una enseñanza puramente positivista, una enseñanza puramente guiada hacia la ciencia y hacia aspectos de la economía y hacia aspectos de la producción industrial, etcétera, etcétera. Y se olvidaron de que todos esos aspectos deben de tener un fundamento, que es los principios de una vida moral, los principios de una vida de acuerdo con, incluso de acuerdo con lo que enseñan las religiones, las distintas religiones, que es el buen vivir. Claro, la convivencia pacífica y civilizada. Eso se olvidó. Quiere decir que ha habido una educación que no ha cumplido sus funciones, y la prueba está en esas encuestas. Y no solo fue el tema del clientelismo político también. Sí, háblame también del aspecto que usted enfocaba en su oficina, del tema de la poca fe en el destino dominicano, como decía John Barlow Martin. Sí, bueno, eso es. Si no hay una percepción de que hay un compromiso con la sociedad dominicana,
si no hay una percepción de que hay un compromiso con el destino, con la evolución de la sociedad dominicana y hacia dónde debe llegar, si no hay un proyecto de nación, en una palabra, entonces no puede haber una mirada hacia el futuro de la juventud. La juventud tiene que andar desorientada. Es decir, la juventud ahora mismo no tiene guías espirituales, no tiene guías políticos, no tiene verdaderos paradigmas. Líderes no tiene, paradigmas mucho menos. Pero si tuviera guías, por lo menos pudiera ser orientada en algún sentido. Pero ahora mismo no. Es una juventud que está desintegrándose incluso en el seno de la misma sociedad, de la misma familia. La familia, quierase o no, es el núcleo social fundamental de una sociedad. Y si la familia comienza a disgregarse, y si la familia comienza a tener una disfunción, esa misma disgregación y difusión se transmite a la sociedad, al ámbito social. Y eso está ocurriendo hoy en día. Lo primero es que hay que retornar al principio de la educación familiar y al principio de la educación rígida en las escuelas, de los principios de la moral y de los principios de la educación cívica. Hay que hacer de eso aspectos cardinales de la educación de la juventud y no estimularlos a que se orienten por la vía de la obtención de los triunfos sociales, de los triunfos económicos, que eso es lo que pasa. Ya no sé, claro, el triunfo económico, el triunfo social es un objetivo que debe tener todo joven, pero esos dos objetivos deben estar sustentados en otros principios más elevados, otros principios que no sean puramente lo de la obtención de riqueza, ¿tú entiendes? Ni lo de la ocasión de satisfacciones y de placeres, sino también la satisfacción del espíritu, porque el espíritu prevalece sobre la materia en todos los ámbitos de las actividades del ser humano. El nepotismo, tú sabes que en esa encuesta también, oye esto otro, el nepotismo y la injerencia en la justicia fue aceptada mayoritariamente por los jóvenes también, por más del 56% en ese caso. Es decir, que los jóvenes están viendo hoy que en el sistema judicial no es malo que se favorezca a un familiar, que se emita una sentencia favoreciendo a un familiar en vez de emitir la sentencia estrictamente apegada a lo que dice la ley y la justicia, la equidad. Es decir, también aceptan que el gobierno intervenga en la justicia, mayoritariamente, y eso se está viendo. Y eso sí ha venido aquí como una lacra de la era de Trujillo y lo siguió siendo posteriormente. Y lo ha seguido siendo posteriormente. Una herencia nefasta. Una herencia nefasta y la ha seguido. ¿Por qué? Porque ya en el programa anterior nosotros discutimos y aclaramos el defecto básico que hay en la selección de los jueces, en la selección de los fiscales, porque son electos por órganos integrados plenamente por las fuerzas del poder político y del poder del Estado. Hay que reconocer, don Sergio, en honor a la verdad histórica y analizando la evolución del Poder Judicial en la sociedad dominicana, que la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 97 había un mayor equilibrio entre las fuerzas sociales, entre las fuerzas políticas. Ya en las últimas convocatorias hemos visto que hay un partido que detenta el poder político actual en la sociedad dominicana, que ha impuesto los candidatos que son de sus preferencias, o que ellos entienden que le puede ser más afines con los intereses que ellos representan en la sociedad. Y obviamente esa independencia del Poder Judicial, que tanto se ha hablado siempre en nuestra sociedad, en toda nuestra accidentada vida histórica, ha sido una gran ficción jurídica,
Ahora mismo hay posiblemente a finales de año se vaya a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer algunos cambios importantes, no solamente en la composición de la Suprema Corte de Justicia, sino del Tribunal Constitucional. Y cuando usted ve los credenciales, los crisoles de las personas que van a sustituir, o que son ya prácticamente preseleccionados, usted se está dando cuenta que ese patrón, ese común denominador que ha habido de elegir personas por simpatías políticas, se va a acentuar más ahora. Porque usted y yo podemos estar de acuerdo, no todo el mundo en este país sabe las relaciones personales de Mariano Germán Mejía con Leonel Fernández, pero todo el mundo sabe también de la gran capacidad y que es un autor importante en el ámbito del derecho procesal civil en la República Dominicana, y que todo el mundo sabe que indudablemente su éxito profesional creció en la medida en que el éxito político alcanzó a Leonel Fernández, sin que eso constituya un desmérito a las cualidades fundamentales que tiene Mariano Germán. Pero todo el mundo sabe que Mariano Germán en este país es una persona que no es muy influenciable, no importa de la condición política que se venga. Pero hemos visto que las personas que están, como les digo, que el rumor público lo está señalando como posible sustituto, va a indicar que ese proceso se va a acentuar. Entonces, esos estudios sectoriales que usted hace mención y esas mediciones que nos hacen ciertos organismos internacionales obedecen precisamente a una especie de poder sancionador internacional, de ese poder sancionador social que usted habla que se ha perdido en la apertura y la democracia. Eso, en parte, esos organismos internacionales que sectorialmente estudian el comportamiento de ciertos estamentos de la sociedad dominicana, viene a suplir esa deficiencia en el poder sancionador. Lo que ocurre es que esos problemas que se detectaron en esa encuesta tienen repercusiones internacionales, porque hoy en día, con el desarrollo de las comunicaciones, el intercambio de actividades delincuenciales entre un país y otro es ya una cosa habitual. Y la fuga de un delincuente de un país a otro para refugiarse y evitar la acción de la justicia son cosas muy habituales, muy comunes. Entonces, y también tenemos, Sergio, que estudiar el impacto de los cambios tecnológicos de la era digital en la costumbre dominicana, no solamente aquí, sino que es un fenómeno global. Porque recuérdense que antes no, ahora hay una información, estamos en la era de la información, totalmente. Yo, por ejemplo, yo estaba una amiga mía que anoche estaba en un restaurante de Bruselas, inmediatamente entrando en el restaurante de Bruselas me manda una foto, al instante. Estamos en una era digital, una era de la información, donde la información hoy corre a la velocidad de la luz, sí, de cosas positivas y de cosas negativas de la sociedad. Pero te repito que eso ha obligado a los organismos internacionales y a las potencias y países extranjeros a tratar de protegerse, claro, y a elaborar estudios y a elaborar normas de derecho internacional público que le permitan defenderse de esa oleada delictiva internacional. Esto nosotros también lo necesitamos. Este es un país donde están llegando continuamente personas del extranjero que no se sabe quiénes son, no llegan aquí con antecedentes delictivos conocidos. Por ejemplo, el primer caso que tenemos nosotros con eso es la inmigración haitiana. En la inmigración haitiana vienen muchas personas a trabajar, trabajadores que vienen desesperados por la falta de empleo que tienen en Haití y por la miseria que están pasando, pero también emigran bandas de delincuentes, y tú estás viendo los casos No, y ahora con esa revuelta que hubo en Haití, hay el rumor, y eso ha llegado información a la República Dominicana, de que la mayoría de las cárceles se evacuadas por delincuentes que están aquí en República Dominicana. Sí, por eso, claro, que usted ve que en todos los actos delictivos, fíjese que un asalto recientemente a una entidad reconocida bancaria de República Dominicana,
El asalto, los organismos de inteligencia del Estado verificaron que eran con armas haitianas. Con armas traídas de Haití, exactamente. Exacto. Fusiles de guerra, ¿eh? Exacto. Porque no son revolvitos, no, son fusiles, armas de guerra. Tú sabes también, oye esta otra parte de ese estudio y otra justificación que los jóvenes dominicanos hicieron en esa encuesta, que aceptaban una dictadura si la misma garantiza el orden y beneficios económicos. Fíjate que eso tiene mucho que ver, esa percepción de que una dictadura sea aceptable si justifica orden y beneficio económico, toca profundamente la realidad social de la juventud dominicana. ¿Qué está ocurriendo en los barrios principalmente? Pues nosotros tenemos que ver los barrios y la zona rural, que es donde está la mayor parte de la población. No podemos guiarnos por los lugares de la clase alta en las ciudades y en la capital, que está protegida por la policía, por guachiman, por guardianes, y no se ve tanto el crimen y la delincuencia como se ve en los barrios y en las zonas rurales hoy en día. Entonces, esos jóvenes no pueden hoy en día salir a la calle de noche, porque los atracan y los matan para quitarle un celular, porque los atracan para quitarle la correa, la camisa. Entonces esos jóvenes saben que hay un desorden en la aplicación del orden público, que aquí no hay un orden público rígido, que aquí no hay garantías y seguridades públicas. Entonces ellos están diciendo, bueno, si yo puedo caminar en la calle, si yo puedo salir a poner mi aparato de música en la esquina tranquilamente, a juntarme con mi vecino y tomamos una cerveza, pues yo prefiero una dictadura a esta pseudo democracia y libertad que nosotros tenemos. Pero no me garantiza seguridad ni bienestar económico. Ni bienestar económico. Entonces, en cuanto al bienestar económico que le provee la dictadura, son jóvenes en la mayor parte desempleados, jóvenes en la mayor parte que no tienen oportunidades de ascenso social, jóvenes que no tienen absolutamente ningún medio para vislumbrar en su vida el camino hacia el progreso personal. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, si yo encuentro que esa dictadura me permite a mí trabajo, que esa dictadura me permite a mí progresar en mi vida personal y económica, yo la prefiero al desempleo que yo tengo, a la situación de hambre que tengo actualmente. Ese es el pensamiento que está teniendo la juventud, eso es lo que refleja. Entonces, eso nos lleva todavía un poco más lejos y nos lleva a preguntarnos qué han hecho durante las últimas décadas todos los gobiernos de la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? Hay, y se dice que crece la economía un 7%, y es verdad, crece un 7%, porque tú ves muchos carros de lujo en Naco, en Piantini, en la zona colonial. Y todos los restaurantes llenos, central de lunes a domingo. Yo no entiendo cómo es eso. Sí, pero eso es un pequeño sector de la ciudad. Claro. Si tú lo comparas con el resto de la ciudad de Santo Domingo, y si tú lo comparas con las demás poblaciones del país, déjame ponerte un ejemplo. Tú quieres un ejemplo patético. Mira, yo soy de Baní, y desde que yo nací y tuve conciencia de que existía, hasta el día que me mudé de allá y hasta actualmente que voy constantemente, muy frecuentemente a Baní, a distintas actividades, las actividades religiosas en la iglesia Nuestra Señora de Regla, que está frente al Parque Marcos A. Cabral, en el centro, en pleno centro de la ciudad. De Baní. Eso, desde que la ciudad se fundó, ahí estaba esa iglesia. Y desde esa época, que no existía luz eléctrica y que las calles se alumbraban con faroles de gas, la gente iba a las actividades religiosas de la iglesia a las 7 de la noche, todos los días, excepto los domingos por la misa de la mañana. Pues mira, ¿sabe lo que ha tenido que hacer en la parroquia Nuestra Señora de Regla, que es la parroquia de Baní?
trasladar las misas a las 4 de la tarde, porque la gente tiene miedo de caminar a las 6:30 de la tarde por la calle para ir a la iglesia. Eso es muy grave lo que usted está diciendo. Eso es muy grave. Por eso te dijo que era patético. Eso es estremecedor, porque uno, imagínese cómo ya está incidiendo en las costumbres y en las tradiciones dominicanas, las actividades de la delincuencia social. Y todo eso, la génesis de todo eso, don Sergio, fue, independientemente de otros factores, porque sería un análisis muy simplista y superficial atribuirle eso a la nueva normativa procesal penal, pero si hay un elemento que ha servido de catalizador para que esa delincuencia social llegue a su máxima expresión, ha sido la propia normativa procesal penal nueva. Sí, totalmente, porque es que el Código Procesal Penal evidentemente abrió la puerta para que la ley no pueda ser aplicada como se aplica cuando hay una violación, aquí rígidamente. Aquí dos o tres teóricos, don Sergio, del derecho dominicano. Digo teóricos porque no tienen la cultura vivencial que podemos registrar en un Maney, en un Rafael Luciano Pichardo, en un Ramón Pina Acevedo y Martínez, y en otros inventarios que harían interminable nuestra mención esta noche. Gente que se pusieron a hablar de un mito y una fábula, vendieron un mito y una fábula al país. Dijeron, bueno, nosotros tenemos que hablar de la constitucionalización de las normas procesales. Todo lo constitucionalizaron. Y eso vino como una ola, y usted ve incluso hasta decisiones de controversia de naturaleza puramente civil, donde los jueces comienzan hablando de la Constitución cuando ninguna de las partes, por el control difuso de constitucionalidad, ha propuesto ningún medio de inconstitucionalidad. O sea, fíjese cómo el mito y la fábula es un esquema que se vendió. Entonces, esa constitucionalización de las normas procesales, esa garantía en exceso al imputable, o como le llaman ellos, ese vocablo, o esa definición, ese concepto, a la persona que inflige una ley en perjuicio de la sociedad, como ellos le llaman, ese código fue muy garantista. Entonces, fíjese toda la situación en que hemos devenido. Eso es una de las causas fundamentales. Entonces, vamos a hacer ahora la segunda pausa de pasado y presente para que luego usted, en la parte final de este espacio, nos dedique a su conclusión y cómo usted, abuelo de pájaro, ese estudio que indudablemente debió haber estremecido si hubiese un periodismo crítico en la época aquí, porque es otra cosa, que el periodismo de aquí está en cuestiones de farándula, en cuestiones de querellas políticas, pero las cosas trascendentes de la sociedad. Y hasta en eso hemos ido un proceso de involución, porque usted nunca vio a Germán Emilio, a Rafael Herrera, al padre Doble Tolano, y que salir en una foto del periódico. Ahora tenemos el diario fundamental del país, donde el director siempre sale en la primera página. Una cosa increíble. Usted hace una encuesta en la sociedad de la época y mucha gente físicamente no conoció a Germán Emilio, siendo un guía intelectual. Puede decirse lo que se quiera decir, que era un hombre de derecho y que defendía libre empresa, y que esa reminiscencia de la falsa izquierda de la República me lo odiaba bastante. Todo eso yo estoy de acuerdo, pero hay que reconocer que es una escuela pura, pristina del periodismo dominicano. Luego de la segunda pausa de pasado y presente, usted va a hacer las conclusiones finales que usted vio en ese estudio. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación.
Carvajal, todavía queda de esa encuesta, queda todavía un aspecto final que es también muy interesante e importante. Tú sabes que esos jóvenes también consideraron que desobedecer las leyes en algunas circunstancias no es malo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el ejemplo que se ha dado, especialmente en el caótico tránsito de este país, y el ejemplo que se han dado con los pequeños delitos y las pequeñas infracciones a la ley, que ya hoy en día prácticamente no se castigan, se permiten, se toleran. Tú ves que un motorista pasa frente a un agente de tránsito con una luz roja, y el agente de tránsito lo que hace es que lo mira y ve pasar raudo como una paloma que vuela frente a él. Y una costumbre, la cosa ha cambiado increíblemente. Usted ve la avenida Winston Churchill, por ejemplo, en la noche, y usted ve, hay un semáforo, esas calles que atraviesan la Winston Churchill, la Fray Augusto Sánchez, y en estos días yo pensé que era que el semáforo estaba dañado porque me dio verde a mí, y los otros carriles de la Churchill, de norte a sur, seguían pasando vehículos de gente de clase media alta, gente de vehículos buenos. ¿Y cómo es que hemos caído en esa cosa, en ese poco valor cívico que hay en la República Dominicana hoy día? Lo que te estoy explicando, que esos jóvenes desde niños han visto que las pequeñas infracciones, que los pequeños delitos no reciben la sanción. No reciben sanción. Entonces se ha ido poco a poco pasando del pequeño delito, de la pequeña infracción al mediano delito, a la mediana infracción. Y hoy estamos ya en que incluso los grandes crímenes no son castigados con la severidad con que debería serlo, porque tú tienes que entender que cuando un enfermo mental de esos criminales asesina a una persona para robarle, o asesina que por un celular, o un feminicida, o un infanticida, claro, son traducidos a la acción de la justicia. Lo primero que tú tienes que observar es que cuando el Código Procesal Penal establece una medida de coerción que puede extenderse hasta 1 año y medio. Sin embargo, ¿qué hacen los jueces? Los jueces de las medidas de coerción, la mayor parte, le imponen 3 meses de medida de coerción con, 1 año y medio, o 1 año, con revisión a los 3 meses. Y a los 3 meses la ¿Qué le están diciendo? Que tú mataste a uno, tú asesinaste a uno, pero yo te voy a poner año o año y medio de coerción, pero es posible que yo a los 3 meses te pueda poner en libertad. No, y póngale desde el primer momento una prisión preventiva de 1 año y medio, claro, sin revisión, claro, y más nada por la gravedad de esa infracción. Pero también pasa esto. Ahora viene la otra parte, perdón. Sí. Aquí existen penas de prisión de 30 años. Tú buscas esos criminales de los últimos años y el 80 o el 90% están siendo condenados a 20 años. Ya no hay pena de prisión de 30 años para el crimen. Es decir, ya la gente sabe que no va a pasar 30 años en la cárcel, que ahora lo que puede pasar son 20, pero no se detiene ahí el problema, en que sean 20, sino que la gente sabe que esos 20, con el Código Procesal Penal, puede ser reducido a 10. Entonces, ¿qué piensan ellos? En el peor de los casos, que es en el caso de un crimen, yo cumplo 10 años, y en los casos, por ejemplo, de robo, de malversación de fondos, de abuso de confianza, de estafa, emisión de cheques sin provisión de fondos, en esos casos ellos no piensan que van a pasar 5 años de prisión, ellos piensan que a los 6 meses, a los 2 años, 3 meses. En los casos de droga, pues tuviste una juez, esa juez la sancionaron, la relevaron de su posición, que soltó a 2 personas ahí que estaban sometidas por lavado de activos de 500 kilos de droga y cosas. Y tú te encuentras frecuentemente, cuando tú revisas las crónicas sobre las crónicas judiciales de los distintos periódicos,
tú te encuentras que cada día el castigo va disminuyendo, la pena va siendo menos severa, hay más lenidad en la pena. Entonces eso significa que... Pero esa es la gente esa que viene con la hora de la constitucionalización de las normas procesales que lo han llevado a eso. A veces los mismos jueces se ven compelidos por el uso y costumbre. Y es lo que yo le he planteado también de la articulación, de la misma veces de los sometimientos, de la legitimidad de las pruebas que se le presentan. A veces uno habla hay abogados que parecería que un estudio de televisión sería muy cómodo nosotros hacer una crítica al Poder Judicial, pero también hay que reconocer, en honor a la verdad, que independientemente de esas cosas, también muchas veces los ministerios públicos instrumentan muy mal los expedientes. Entonces, los poderes fácticos, y mire ahora mismo con este caso de la registradora de títulos del Distrito Nacional, yo particularmente, Francisco Carvajal, yo considero que es una mujer seria, es una mujer responsable, ha sido una mujer que ha jugado una función. Usted se pone a analizar, por ejemplo, yo vi el programa de la antigua amiga de mi padre, la señora Nuria Piera, que precisamente uno de sus primeros programas fue una entrevista donde ella le realizó a mi padre, como analizando el fenómeno Bollón en incidencia en la sociedad dominicana de aquel entonces. Pusieron una serie de casitos y cosas. Si usted se pone a analizarlo, usted que es un abogado de una dilatada carrera, y se va a ver que cualquier registrador de título del país, con el cúmulo de trabajo que hay, puede caer en cualquier doble procedimiento. Eso no implica que sea una persona que esté en contubernio contra la ley. Entonces, se arman unos expedientes, se hacen un programa, que esto, que tal caso, entonces, de una vez aquí, y nosotros no podemos aplaudir eso porque mañana podemos ser usted y yo. Aquí se ensucia con mucha facilidad la orden y la reputación de la gente. Aquí eso es una cosa atroz. Por eso una vez cuando mi papá estaba de moda en televisión y que Bollón Carvajal, como decía don Rafael Herrera en un editorial, como decía Bollón ayer en televisión, que estaba en 3 programas, cuando aquí habían 5 canales de televisión, esa tarde Rafael Herrera prendió la televisión del país y en 4 canales estaba mi papá al mismo tiempo en programas grabados. Estaba en esos 4 programas de televisión. Entonces, mi papá decía siempre una vez, aquí se agrede con mucha facilidad la sombra y la reputación de la gente. Y esa tendencia ha sido acentuada. Pero déjame decirte algo. Para mí personalmente, la difamación y la injuria aquí han desaparecido prácticamente de la justicia ordinaria, de la aplicación de la justicia ordinaria, han desaparecido. Óyeme, tú puedes oír en la televisión, en la radio, y puedes leer en los periódicos declaraciones, insultos, invectivas, dicterios contra personas, insultos que descalifican y desmeritan a una persona en lo más esencial de su vida, que es su honradez, que es la rectitud de su vida. Y sin embargo, los periódicos y la televisión eso lo publican así, indiferentemente. Y las redes sociales sin ni se ninguna, y las redes sociales ni se diga, porque imagínense, Entonces, porque por lo menos en los periódicos, aunque son bocinas pagadas, y la mayoría de los programas de televisión, como se dice aquí ahora en lo popular, son periodistas pagados, también hay que reconocer que hay cierto control, pero aquí en las redes sociales se acredita de la reputación y la sombra de personas, la velocidad de la luz. Pero por eso te digo que la difamación y la injuria han desaparecido. Cuando tú ves en el periódico aisladamente un día que una persona sometió a alguien por difamación e injuria, ya eso llama la atención. Pero ahora, lo que yo te digo es esto también, en la misma medida en que la difamación y la injuria han perdido toda su fuerza y toda su validez, eso también tiene mucho que ver con la evolución legislativa de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Claro. Porque esa ley se ha ido
manejando y para que permitir permitir todo eso, claro, y para que no pueda quitándole ser el aspecto penal, exactamente, quitándole el aspecto penal a la ley de expresión y pensamiento. La gente que lo que hace tiene que hacer un proceso y consigue una indemnización de naturaleza civil. Entonces en ese caso siempre se lleva fuera. Entonces hubo un precedente con el periodista Julio Martínez Pozo. Sí, pero te voy a decir una cosa, ese es uno de los aspectos de la vida pública dominicana que te indican a ti cómo se invierten en este país cuestiones tan importantes como es la honra y la reputación de una persona. Como en ningún país del mundo tú encuentras que se pueda difamar e injuriar libre y abiertamente por los periódicos, y que sea la misma ley la que garantice la difamación y la injuria, porque la ley ha estatuido en el sentido de que los directores de los periódicos y los periódicos no incurren en responsabilidad penal. No, incurren porque la difamación y la injuria está sancionada por el Código Penal. Entonces se introduce una excepción al Código Penal para favorecer la difamación y la injuria. Eso es penoso, eso es realmente penoso. Al contrario, lo que debería es sancionarse severamente, porque el honor, la honra de una persona, la integridad, la moral de una persona es algo que en la vida se cultiva y que implica sacrificios. Claro. Implica sacrificios, porque fuera muy bueno andar por ahí, por la calle, cometiendo fechorías, exactamente, delitos, engañando gente, o andar por la calle con una vida inmoral, una vida disoluta. Pero el que no lo hace es porque se somete a principios, ¿verdad? A principios, en algunos casos religiosos, en otros casos principios morales, en otros casos principios familiares, pero al fin y al cabo se somete a la rectitud de una vida basada en principios, basado en criterio de que la convivencia social tiene que descansar sobre el respeto mutuo entre los congéneres, claro, no sobre el insulto, no, ¿tú entiendes? No sobre la difamación. Ese es un tema que necesariamente aquí tiene que revisarse profundamente, debe revisarse profundamente, porque también las familias sufren en eso. Yo quiero que tú sepas que, por ejemplo, cuando un niño en la escuela, o un niño en un colegio, o un joven, un adolescente en un colegio, llega un día por la mañana y se encuentra con que a su padre o a su madre o a un hermano lo han puesto como un sinvergüenza y como un bandido, con otras palabras naturalmente, en un periódico, y los compañeros comienzan a decirle cosas. Claro. Oye, ese niño sufre, ese adolescente sufre, la familia sufre. Entonces no es posible que aquí la difamación y la injuria se sigan tolerando de la manera que se está haciendo. Mire, don Sergio, yo tengo una anécdota, y eso lo hablaba yo con el doctor Don Mesa Beltré, que me estaba confesando eso. Aquí hubo un reportaje de televisión, un programa de investigación que dan los lunes, y no voy a mencionar nombres porque yo aprendí de mi padre que usted no puede hacer leña del árbol caído. No voy a mencionar nombres, pero quiero que usted sepa una situación patética de un reconocido constructor de República Dominicana y una persona exitosa antes de entrar a la política, porque también es otra cosa. Aquí no le perdonan el éxito a las personas. Era un hombre que tenía dinero antes de hacer esas conexiones con el poder político de turno. Y esa señora lo puso en una investigación, y al otro día la llama la hija de él para decirle que el nietecito no quiere ir al colegio, porque uno de los colegios principales de aquí, el principal colegio aquí privado, más caro, porque le estaban haciendo bullying los otros muchachos. Estos abuelos que estaban en televisión. Y ese señor cayó en un estado depresivo. No voy a juzgar la pertinencia o no declaraciones, pero aquí muy superficialmente se agrede. Es más, yo le voy a decirte una cosa. No es que yo esté justificando nada. Pero de la fundación de la República Dominicana hasta la fecha, todo el que ha detentado el poder político trata de una manera u otra de favorecer a sus acólitos, a sus seguidores. Eso no se puede obviar. Entonces aquí hay gente que agreden con el programa de investigación y crean situaciones familiares muy enojosas. Sí, pero es lo que te estoy diciendo, que es necesario que urgentemente el país se aboque a una reforma de la difamación y la injuria, no para amordazar a la prensa, claro, no para amordazar a la televisión, no para evitar
que el periodista cumpla con su función, sino para evitar que se difame y se injurie a la persona y se le cause daño a la familia. Claro, claro. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Sus ideas y su concepto que usted ha planteado esta noche sobre ese estudio que es estremecedor y alarmante sobre la situación crítica de los jóvenes dominicanos, yo creo que eso merece la atención y obviamente tenemos que hacer una especie de catarsis social a la sociedad dominicana en esta etapa en que nos encontramos. Tenemos que reconocer que el actual señor presidente de la República ha hecho esfuerzos notables por mejorar el sistema educativo. Había muchos años acumulados y como contrapeso de la escuela surgió el colegio. Hay una serie de intereses en el ámbito educativo dominicano, pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Obviamente, como usted decía, había mucho tiempo de decadencia acumulado y vamos también en los próximos temas aquí en pasado y presente, vamos a seguir enfocando esos aspectos trascendentes de la vida dominicana. Buenas noches, amigos televidentes, y hasta la próxima semana, donde continuaremos conversando con don Sergio Germán Medrano sobre temas fundamentales de la cotidianidad y que tienen que ver con coadyuvar a que este hábitat geográfico sea más apto para la vida humana, como es la mística y filosofía de pasado y presente, independientemente de tratar los temas históricos trascendentes de nuestra sociedad. Buenas noches, amigos televidentes.